El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pueblo olvidado por los mapas y el tiempo, bajo un sol inclemente que todo lo abarcaba, vivía un joven guerrero llamado Ferro. Desde su nacimiento, los sabios del pueblo observaron un destello único en sus ojos, una chispa que resonaba con la misma intensidad que los rayos del sol al mediodía. Ferro creció entre la arena y las historias de antiguos héroes, pero nunca imaginó que él mismo sería protagonista de una leyenda. Un día, cuando el sol estaba en su cenit y las sombras se recogían tímidamente en los rincones, Ferro fue convocado por los ancianos del pueblo. Lo llevaron al centro de la plaza, donde una estatua dorada del dios Sol observaba a todos desde lo alto. El líder de los ancianos, con voz grave y solemne, le habló a Ferro. «Hijo de nuestra tierra árida, el sol te ha elegido. Una maldición ha caído sobre nosotros, y solo tú, el elegido por el sol, puedes liberarnos. En cada vida que vives, te enfrentarás a esta prueba. 4 vidas te son otorgadas para deshacer el hechizo que nos consume». Ferro escuchó atentamente, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. No comprendía del todo lo que significaba ser el elegido, pero algo dentro de él resonó con la certeza de que debía aceptar este desafío. Así comenzó la odisea de Ferro, un joven guerrero destinado a enfrentar la oscuridad que amenazaba a su pueblo. Con el corazón lleno de determinación y la promesa de un sol que guiaba su camino, Ferro se dispuso a descubrir qué misterios aguardaban en las 4 vidas que le fueron otorgadas. El pueblo observaba en silencio mientras Ferro partía hacia el horizonte, su figura destacando contra el resplandor dorado del sol poniente. No sabían qué aventuras le aguardaban ni qué sacrificios serían necesarios, pero confiaban en que el destino del elegido estaba entrelazado con el suyo. En las noches venideras, los relatos de Ferro, el guerrero solar, serían susurros reconfortantes para los niños que se preparaban para el sueño. La leyenda estaba en marcha, y el sol seguía su curso eterno sobre el pueblo y su héroe recién forjado. Ferro partió del pueblo al amanecer, con el sol como su único compañero en el vasto desierto. Durante días caminó entre dunas ardientes y paisajes desolados, buscando pistas sobre la maldición que afligía a su gente. En su corazón ardía una determinación feroz, alimentada por el legado de los héroes que alguna vez defendieron esas tierras. En su primera vida como guerrero, Ferro enfrentó desafíos que pusieron a prueba su coraje y habilidades. Se encontró con bandidos del desierto que acechaban a los viajeros indefensos. Con destreza y valentía, Ferro defendió a los inocentes y desentrañó los secretos oscuros que los forajidos guardaban. Durante las noches, bajo un manto de estrellas brillantes, Ferro reflexionaba sobre su propósito. ¿Por qué el sol lo había elegido? ¿Qué significaba ser el elegido por el sol en un mundo asediado por maldiciones? Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también despertaba nuevas preguntas en su mente inquisitiva. En su segundo ciclo de vida, Ferro se enfrentó a criaturas mitológicas que acechaban en las sombras de oasis antiguos. Seres fantásticos que desafiaban la lógica y la razón. En estas batallas, descubrió que poseía una fuerza interior que iba más allá de sus músculos y espada. El sol, su fuente de poder, lo fortalecía en los momentos más oscuros. En una encrucijada remota, Ferro encontró un mapa antiguo que mostraba la ubicación de un templo perdido en las arenas. Allí, se decía, yacía la clave para romper la maldición ancestral que afligía al pueblo. Sin vacilar, Ferro se adentró en el corazón del desierto,
determinado a desafiar los límites del conocimiento y enfrentar lo desconocido. Cada batalla fortalecía el espíritu de Ferro y lo acercaba a su destino. Mientras tanto, en el pueblo, las leyendas del guerrero solar comenzaban a tomar forma. Los niños imitaban sus gestos valientes, y los ancianos suspiraban con la esperanza de un nuevo amanecer para su tierra. Ferro sabía que aún quedaban muchas batallas por librar y secretos por descubrir. Pero con cada paso en la arena ardiente, se acercaba un poco más a desentrañar los enigmas del pasado y a convertirse en el héroe que su pueblo necesitaba desesperadamente. Ferro caminaba por tierras desconocidas, con el sol brillando como su guía constante. En su primera vida como el elegido por el sol, se encontró inmerso en un viaje que lo llevó a descubrir los misterios más profundos del mundo y de sí mismo. Después de atravesar los bosques ancestrales y salir ileso de sus peligros, Ferro emergió en una vasta llanura bañada por la luz del sol poniente. Aquí, se encontró con un pueblo en desesperación, donde cada persona parecía cargar con una sombra en el corazón. Ferro se acercó a un anciano sabio que presidía la plaza principal y le preguntó sobre la maldición que afligía a la gente. El anciano, con arrugas profundas y ojos llenos de sabiduría, le contó la historia del sol oscuro, un eclipse eterno que había caído sobre el pueblo hacía generaciones. El sol oscuro nos ha robado la luz y la esperanza, dijo el anciano con voz cansada. Cada generación ha esperado al elegido del sol para liberarnos de esta oscuridad. Eres nuestro último recurso, Ferro. Decidido a cumplir su destino, Ferro se dispuso a enfrentar al sol oscuro. Viajó hacia las montañas de la noche eterna, donde se decía que la oscuridad tenía su morada. En su camino, fue desafiado por criaturas sombrías y guardianes de la noche, pero nada lo detuvo. Al llegar a la cima más alta de las montañas, Ferro se encontró cara a cara con una entidad oscura, una sombra que se retorcía y susurraba promesas de poder y dominio. El sol oscuro se burlaba de Ferro, intentando quebrar su determinación. Pero Ferro, imbuido por la luz interior que irradiaba del sol, desafió al sol oscuro. Con su espada resplandeciente y su corazón lleno de valor, luchó contra la sombra que había cubierto al pueblo durante tanto tiempo. La batalla fue feroz y desgarradora, pero al final, Ferro emergió victorioso. El sol oscuro se disipó como una niebla maligna, y los primeros rayos del sol de la mañana bañaron el pueblo con su luz restaurada. La gente salió de sus hogares, maravillada y agradecida. Ferro fue aclamado como el héroe que había traído de vuelta la luz al pueblo. El anciano sabio se acercó a él y le dijo con una sonrisa: «Has cumplido con tu destino en esta vida, Ferro. Pero recuerda, el camino hacia la redención es largo y tortuoso. Que el sol te siga guiando en tus próximas vidas». Con el corazón lleno de humildad y gratitud, Ferro miró hacia el horizonte, preguntándose qué otras pruebas le aguardaban en sus vidas futuras. Sabía que su misión recién comenzaba, y que su conexión con el sol era su mayor fortaleza en este mundo de sombras y secretos. Después de liberar al pueblo del yugo del sol oscuro en su primera vida, Ferro se encontró en un estado de asombro y reflexión. La sensación de haber cumplido con su destino le otorgó una nueva confianza, pero también una conciencia más profunda del peso que llevaba sobre sus hombros. El sol continuaba siendo su compañero constante, guiándolo hacia nuevos horizontes y aventuras. En esta segunda etapa de su viaje, Ferro se embarcó en un camino hacia el norte, siguiendo la llamada de un misterio ancestral que resonaba en su ser. En su travesía, conoció a una joven guerrera llamada Leona, cuya valentía rivalizaba con la suya propia. Juntos enfrentaron peligros y desafíos, forjando un vínculo que trascendía las palabras. Leona compartió historias de antiguas profecías que hablaban del elegido por el sol y su papel en la restauración del equilibrio perdido. Ferro y Leona cruzaron ríos tumultuosos y escalaron montañas nevadas, compartiendo risas y silencios significativos en su camino. Se convirtieron en aliados inseparables, confiando el uno en el otro como compañeros de batalla. Sin embargo, no todo era armonía en su camino.
Un día, mientras acampaban en un valle tranquilo, fueron emboscados por una tribu de bandidos despiadados. La batalla fue feroz, y Ferro y Leona lucharon con valentía para defenderse. En medio del caos de la lucha, Ferro notó un destello de reconocimiento en los ojos de los bandidos. Después de la batalla, capturaron a uno de los bandidos y lo interrogaron. Ferro descubrió que este bandido había sido uno de sus antiguos compañeros de la vida pasada, envuelto ahora en las sombras y el odio. El hombre confesó que había caído bajo la influencia de una fuerza oscura que buscaba oponerse al destino de Ferro. Esto despertó en Ferro una nueva comprensión. Su viaje no solo era una búsqueda personal de redención, sino también un enfrentamiento con fuerzas más antiguas y oscuras que buscaban desviar su camino. Con el paso de los días y las noches, Ferro y Leona continuaron su viaje, fortaleciendo su vínculo mientras desentrañaban los misterios del pasado y del futuro. Sabían que el sol los guiaba hacia un propósito mayor, uno que solo se revelaría con el tiempo y la perseverancia. Así transcurrió la segunda vida de Ferro, marcada por la amistad, la lucha y el renacimiento de un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio. Con cada experiencia, Ferro se acercaba más a la verdad que lo aguardaba al final de su camino. El sol se elevaba majestuoso sobre Ferro y Leona mientras avanzaban hacia el corazón de un territorio en disputa. Su segunda vida como compañeros de viaje los había llevado a enfrentar desafíos que solo fortalecían su determinación. En su travesía, Ferro y Leona llegaron a un reino dividido por la guerra civil. Dos facciones luchaban por el control del trono, y el sufrimiento del pueblo resonaba en cada esquina. Ferro sabía que esta era otra prueba en su camino hacia la redención. Se acercaron al castillo central, donde fueron recibidos por los líderes de ambas facciones. Cada uno buscaba el favor del elegido por el sol para inclinar la balanza a su favor. Ferro, con sabiduría adquirida en sus vidas pasadas, escuchó atentamente a ambas partes antes de tomar una decisión. Pero lo que descubrió lo dejó perplejo. Ambas facciones estaban siendo manipuladas por una sombra oscura que se alimentaba del conflicto y la desesperación. Esta entidad se ocultaba en las sombras, sembrando la discordia entre hermanos y amigos. Decidido a poner fin al sufrimiento del pueblo, Ferro se enfrentó a la sombra en una confrontación épica. El combate fue intenso, con la oscuridad retorciéndose y lanzando todo su poder contra él. Leona, con su espada brillante a su lado, luchó con ferocidad junto a Ferro. En medio de la batalla, el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, irradiando una luz dorada que disipó las sombras. La entidad oscura, debilitada por la fuerza del sol, finalmente fue derrotada. Con la paz restaurada en el reino, Ferro y Leona fueron aclamados como héroes. Sin embargo, la experiencia dejó una marca indeleble en el corazón de Ferro. Se dio cuenta de que el mal no solo residía en las criaturas de sombra, sino también en el corazón de aquellos que permitían que el odio los consumiera. Después de despedirse del reino en paz, Ferro y Leona continuaron su viaje, sabiendo que aún quedaban desafíos por enfrentar y misterios por resolver. El sol los guiaba hacia adelante, mientras el peso de su propósito se hacía más evidente con cada paso. Así concluyó el conflicto inminente en la segunda vida de Ferro, el guerrero solar. Pero la sombra persistía en el horizonte, y Ferro sabía que su destino aún estaba entrelazado con la luz que lo había elegido. Tras el conflicto en el reino dividido, Ferro y Leona continuaron su travesía hacia tierras ancestrales, donde las leyendas susurraban secretos olvidados. En su tercera vida como el elegido por el sol, el propósito de Ferro se hizo más claro mientras desentrañaba las misteriosas profecías que rodeaban su destino. Guiados por antiguos mapas y relatos de bardos errantes, llegaron a las ruinas de los ancestros, un lugar envuelto en un aura de poder y misterio. Ferro sentía que estaba cerca de descubrir una verdad fundamental sobre su existencia. En las ruinas, encontraron inscripciones antiguas que hablaban de un ciclo eterno de renacimiento y redención, donde un héroe elegido por el sol se alzaría contra la oscuridad. Ferro reconoció las palabras como si resonaran en su propia esencia.
pero no estaban solos en las ruinas. Una secta oscura, conocida como los devotos del eclipse, también había llegado en busca de poder antiguo. Los devotos, envueltos en túnicas negras y ojos llenos de fanatismo, se enfrentaron a Ferro y Leona en un intento desesperado por detener su avance. La batalla fue intensa y desafiante. Los devotos desataron magia oscura y criaturas sombrías en su intento de detener a Ferro, pero él y Leona se mantuvieron firmes, resistiendo el embate con valentía y determinación. En medio del caos de la batalla, Ferro descubrió un altar oculto en el corazón de las ruinas. En él descansaba una espada ancestral, cuya hoja irradiaba la misma luz dorada que el sol. Ferro sintió una conexión profunda con la espada, como si hubiera sido forjada para su mano. Con la espada ancestral en su poder, Ferro desató una oleada de energía solar que desvaneció a los devotos del eclipse y purificó las ruinas de su influencia maligna. La luz del sol llenó el antiguo lugar, revelando secretos largamente olvidados. En el silencio posterior a la batalla, Ferro reflexionó sobre las revelaciones de las antiguas profecías. Se dio cuenta de que su búsqueda no solo era para liberar a un pueblo o un reino, sino para restaurar un equilibrio perdido en el tejido mismo del mundo. Con la espada ancestral en mano y Leona a su lado, Ferro miró hacia el horizonte, listo para el siguiente capítulo de su destino. Las palabras de las antiguas profecías resonaban en su mente, prometiéndole un camino lleno de desafíos pero también de iluminación. Así concluyó el despertar de las antiguas profecías en la tercera vida de Ferro, el guerrero solar. Sabía que el sol lo guiaría hacia la verdad última, y que cada paso en su viaje era parte de un propósito mayor que solo comenzaba a vislumbrar. Después de las revelaciones en las ruinas de los ancestros, Ferro y Leona continuaron su viaje, con la espada ancestral como un símbolo tangible de su conexión con el sol y las antiguas profecías. Sin embargo, una pregunta persistía en la mente de Ferro: ¿por qué tenía la capacidad de vivir 4 vidas para cumplir con su destino? En su búsqueda de respuestas, Ferro y Leona llegaron a un monasterio remoto en las montañas celestiales, donde vivían monjes sabios y contemplativos. Estos monjes, guardianes de conocimientos antiguos, conocían el secreto detrás de las vidas múltiples de Ferro. Ferro fue recibido por el anciano maestro del monasterio, cuyos ojos parecían contener la sabiduría de siglos. El maestro le habló de la rueda de la reencarnación, un ciclo eterno donde las almas viajan a través de múltiples vidas para aprender y crecer. Ferro, hijo del sol, dijo el maestro con voz serena, tú eres una encarnación especial, elegida por el sol mismo para corregir los desequilibrios en el tejido del destino. Tu conexión con el sol te otorga la capacidad de reencarnarte 4 veces, cada vida una oportunidad para enfrentar desafíos únicos y completar tu misión. Ferro escuchó con asombro mientras el maestro explicaba cómo el sol, como fuerza primordial del universo, había seleccionado a Ferro como su agente en este plano terrenal. Las 4 vidas representaban 4 facetas de la experiencia humana, cada una ofreciendo lecciones y pruebas específicas. Con una reverencia respetuosa, Ferro agradeció al maestro por compartir esta sabiduría ancestral. Se sintió fortalecido por el conocimiento de su propósito y determinado a honrar su papel como el elegido por el sol. Mientras dejaban el monasterio, Ferro reflexionó sobre las implicaciones de sus vidas múltiples. Sabía que cada vida era valiosa y significativa, una oportunidad para crecer y evolucionar como guerrero y como ser humano. Con Leona a su lado, Ferro se preparó para las vidas restantes que le aguardaban, sabiendo que cada una sería una nueva oportunidad para desafiar la oscuridad y restaurar la luz perdida en el mundo. El sol brillaba sobre ellos, recordándoles que su destino estaba entrelazado con el ciclo eterno de la reencarnación. Así concluyó el misterio de las 4 vidas en la tercera etapa del viaje de Ferro, el guerrero solar. A medida que avanzaban hacia el futuro incierto, Ferro estaba decidido a abrazar cada vida con valentía y determinación, sabiendo que el sol siempre estaría a su lado, guiándolo en su camino hacia la redención final.
Ferro y Leona continuaron su travesía, ahora imbuidos con el conocimiento de las 4 vidas que les había revelado el maestro del monasterio en las montañas celestiales. Sabían que cada vida era preciosa y que cada desafío era una oportunidad para cumplir con el destino que el sol les había encomendado. En su 4ª vida como el elegido por el sol, Ferro y Leona llegaron a un reino donde una oscura amenaza se cernía sobre la tierra. Un mal ancestral, conocido como la sombra del desafío, acechaba en los rincones más oscuros del reino, alimentándose del miedo y la desesperación de sus habitantes. Al llegar al reino, Ferro y Leona fueron recibidos por el rey, un hombre de semblante cansado pero con una determinación férrea en los ojos. El rey les contó la historia del mal que había plagado su tierra durante generaciones, llevando a su gente al borde del abismo. Decididos a enfrentar esta nueva amenaza, Ferro y Leona se adentraron en los bosques sombríos donde se decía que residía la sombra del desafío. Allí, enfrentaron criaturas retorcidas y trampas mortales que ponían a prueba su habilidad y su valentía. En su camino hacia el corazón de la oscuridad, Ferro se encontró cara a cara con su propio reflejo en un espejo místico. La sombra del desafío había tomado forma de sus propios temores y dudas más profundas, tratando de debilitar su resolución. Leona, con su coraje indomable, luchó junto a Ferro contra las ilusiones engañosas de la sombra del desafío. Cada batalla era una prueba de su voluntad y su confianza en el sol que los guiaba. Finalmente, Ferro y Leona llegaron al corazón del bosque, donde la sombra del desafío los esperaba en su forma verdadera. Era una criatura de pesadilla, con ojos brillantes y garras afiladas, alimentada por siglos de miedo y desesperación. La batalla fue épica y desgarradora. Ferro y Leona lucharon con todas sus fuerzas, invocando la luz del sol a cada golpe. La sombra del desafío lanzaba sombras devastadoras y oscuras magias, pero Ferro se negó a ceder ante el mal. En un momento decisivo, Ferro comprendió que la verdadera arma contra la sombra del desafío era la luz de su propia determinación. Con un grito resonante, empoderado por la fuerza del sol, Ferro lanzó un ataque final que deshizo la oscuridad. Cuando la sombra del desafío se desvaneció en un torbellino de sombras disipadas, el reino quedó iluminado por la luz restaurada. La gente salió de sus escondites, maravillada y agradecida por la valentía de Ferro y Leona. El rey, con lágrimas en los ojos, agradeció a Ferro y Leona por liberar a su reino. Sabía que habían enfrentado un peligro que ningún otro héroe había logrado superar. Con el sol brillando sobre ellos una vez más, Ferro y Leona continuaron su viaje hacia el siguiente desafío que les aguardaba en sus vidas futuras. Sabían que la sombra del desafío era solo una prueba más en su camino hacia la redención final. Así concluyó el conflicto con la sombra del desafío en la 4ª vida de Ferro, el guerrero solar. Cada batalla fortalecía su espíritu y lo acercaba más a la verdad que buscaba, mientras el sol seguía siendo su guía inquebrantable en un mundo lleno de sombras y secretos. Después de la victoria sobre la sombra del desafío, Ferro y Leona continuaron su travesía hacia nuevas tierras, llevando consigo la luz restaurada y la determinación forjada en la batalla. En su 5ª vida como el elegido por el sol, se encontraron en un reino donde las antiguas leyendas cobraban vida y el destino parecía tejerse con hilos de magia ancestral. El reino de Eteria era conocido por su conexión con los elementos primordiales, el fuego, el agua, la tierra y el aire. Sin embargo, estas fuerzas naturales habían caído en desequilibrio debido al despertar de un antiguo titán, encadenado desde tiempos inmemoriales en las profundidades de la montaña sagrada. Ferro y Leona fueron recibidos por la guardiana del reino, una mujer sabia llamada Elara, que llevaba el peso de siglos en su mirada serena. Elara les contó la leyenda del titán primordial y cómo su despertar había desatado caos y desastres en toda Eteria. Determinados a restaurar el equilibrio elemental, Ferro y Leona se embarcaron en una búsqueda para encontrar los artefactos perdidos de los antiguos elementales, llaves que podrían debilitar las cadenas del titán y restaurar la paz en Eteria.
Su viaje los llevó a través de paisajes épicos y templos olvidados, donde enfrentaron pruebas diseñadas por los guardianes elementales para demostrar su valía. Ferro demostró su dominio sobre el fuego al atravesar cavernas ardientes llenas de peligros. Leona canalizó el poder del agua al navegar por mares turbulentos y enfrentar a criaturas acuáticas descomunales. Finalmente, reunieron los artefactos de los 4 elementos y ascendieron a la cima de la montaña sagrada, donde el titán primordial aguardaba en su despertar furioso. La tierra temblaba bajo sus pies mientras el titán rugía con una fuerza antigua. Con determinación y coraje, Ferro y Leona utilizaron los artefactos elementales para debilitar las cadenas del titán y canalizar el poder de los elementos en una ofensiva final. La montaña resonó con el estruendo de la batalla mientras los héroes luchaban contra el coloso titánico. En un momento crítico, Ferro invocó la luz del sol, combinando su fuerza con la esencia de los elementos. La tierra y el cielo respondieron a su llamado, y el titán primordial fue encadenado una vez más, sumido en un sueño profundo. Aeteria fue salvada gracias a la valentía y la sabiduría de Ferro y Leona. El Ara los recibió con gratitud y esperanza en sus ojos, sabiendo que los héroes habían restaurado la armonía en su reino. Mientras el sol se ponía sobre Aeteria, Ferro y Leona reflexionaron sobre su viaje y las lecciones aprendidas. Sabían que el equilibrio del mundo era frágil y que su misión como elegidos por el sol era protegerlo de las fuerzas que amenazaban con desestabilizarlo. Con corazones llenos de determinación, Ferro y Leona se despidieron de Aeteria, sabiendo que el camino hacia la redención final estaba cada vez más cerca. El sol brillaba sobre ellos, guiándolos hacia el siguiente capítulo de su épica saga. Así concluyó el resurgimiento de las antiguas leyendas en la quinta vida de Ferro, el guerrero solar. Cada victoria fortalecía su espíritu y lo acercaba más a la verdad última que aguardaba al final de su búsqueda. Después de su triunfo en Aeteria, Ferro y Leona continuaron su viaje a través de tierras desconocidas, donde la luz del sol brillaba sobre ellos como un faro de esperanza en un mundo lleno de desafíos y misterios. En su sexta vida como el elegido por el sol, se encontraron en un reino envuelto en un espejismo de dualidad y engaño. El reino de Illusoria estaba cubierto por un velo de ilusiones y reflejos distorsionados. Las sombras jugaban con la realidad, haciendo que los sueños y las pesadillas se confundieran en un baile surrealista. La gente del reino vivía atrapada en sus propias percepciones distorsionadas, incapaces de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Ferro y Leona fueron recibidos por la reina de Illusoria, una mujer de elegancia enigmática cuya mirada parecía atravesar las capas del engaño. La reina les contó la historia del espejismo de la dualidad, un poder antiguo que había caído en manos equivocadas y había sumido al reino en el caos. Determinados a liberar a Illusoria de su pesadilla, Ferro y Leona se aventuraron en un laberinto de ilusiones, donde la realidad se retorcía y los reflejos se desvanecían en sombras. Cada paso era incierto, cada giro revelaba nuevas verdades ocultas. En su camino, Ferro se enfrentó a sus propios temores personificados en espejismos desorientadores. Vio versiones distorsionadas de sí mismo y de Leona, reflejos oscuros que amenazaban con consumir su esencia. Leona, con su temple inquebrantable, desafió las ilusiones con determinación y perspicacia. A través de su conexión con Ferro y la luz del sol que los guiaba, encontraron la claridad en medio del engaño. Finalmente, llegaron al corazón del laberinto, donde el espejismo de la dualidad aguardaba en su trono distorsionado. Era una entidad de sombras y reflejos, alimentada por la confusión y el conflicto. Ferro y Leona enfrentaron al espejismo de la dualidad en una batalla de voluntades. Utilizando su comprensión mutua y la verdad que irradiaba del sol, desafiaron las ilusiones y expusieron las mentiras detrás del engaño. Con un estallido de luz, el espejismo de la dualidad se desvaneció como un sueño fugaz. Illusoria se liberó del velo de ilusiones, y la gente del reino despertó de su letargo, sintiendo la verdad restaurada. La reina de Illusoria agradeció a Ferro y Leona por su valentía y claridad de espíritu. Sabía que los héroes habían traído la paz a su reino,
deshaciendo las cadenas del espejismo de la dualidad. Con el sol brillando sobre Illusoria una vez más, Ferro y Leona continuaron su camino, sabiendo que cada desafío los acercaba más al propósito final de su destino. La luz del sol era su guía constante en un mundo donde las sombras acechaban en cada esquina. Así concluyó el espejismo de la dualidad en la sexta vida de Ferro, el guerrero solar. Cada prueba superada era una victoria sobre la oscuridad interior y exterior, fortaleciendo su resolución en la búsqueda de la redención final. Después de restaurar la paz en Illusoria, Ferro y Leona continuaron su viaje hacia un reino envuelto en sombras y secretos. En su séptima vida como el elegido por el sol, se encontraron en un lugar donde la oscuridad se había vuelto tangible y amenazaba con devorar la luz. El reino de Umbra estaba sumido en un eterno crepúsculo, donde las sombras danzaban y susurros oscuros llenaban el aire. La gente del reino vivía con miedo y desconfianza, sus corazones cargados de angustia por la presencia de una entidad antigua y malévola conocida como el Señor de las Sombras. Al llegar a Umbra, Ferro y Leona fueron recibidos por los últimos defensores del reino, guerreros valientes que habían resistido el yugo de la oscuridad. Los defensores les contaron la historia del Señor de las Sombras, un ser que había caído en la tentación del poder oscuro y había sumido a Umbra en la desesperación. Determinados a liberar a Umbra de su opresor, Ferro y Leona se adentraron en los dominios del Señor de las Sombras, enfrentando criaturas de pesadilla y trampas mortales en su camino hacia la fortaleza oscura. En el corazón de la fortaleza, Ferro y Leona confrontaron al Señor de las Sombras en un enfrentamiento épico. El mal emanaba de él como una niebla tóxica, retorciéndose y buscando corromper todo a su paso. La batalla fue intensa y desafiante. Ferro y Leona lucharon con valentía, esquivando las sombras y canalizando la luz del sol para repeler la oscuridad. Cada golpe resonaba con la determinación de liberar a Umbra de su tormento. En un momento crítico, el Señor de las Sombras intentó someter a Ferro con ilusiones y promesas de poder, pero la fuerza interior del guerrero solar no cedió. La conexión con el sol actuaba como un escudo contra la corrupción. Con un esfuerzo final, Ferro invocó todo el poder del sol en su espada ancestral y asestó un golpe decisivo al Señor de las Sombras. La oscuridad se desvaneció como una sombra al mediodía, y Umbra quedó iluminada por primera vez en eones. Los habitantes de Umbra salieron de sus escondites, liberados del yugo del Señor de las Sombras. Ferro y Leona fueron aclamados como héroes, quienes habían devuelto la luz y la esperanza a su reino. Con el sol brillando sobre Umbra una vez más, Ferro y Leona se despidieron con gratitud y determinación. Sabían que su viaje aún no había terminado y que más desafíos les aguardaban en las vidas restantes que les quedaban. Así concluyó la confrontación en el reino de las sombras en la séptima vida de Ferro, el guerrero solar. Cada victoria fortalecía su espíritu y lo acercaba más al propósito final de su destino, mientras el sol seguía siendo su guía constante en un mundo envuelto en tinieblas. Después de liberar Umbra del dominio del Señor de las Sombras, Ferro y Leona continuaron su camino hacia el umbral final de su búsqueda. En su octava vida como el elegido por el sol, se encontraron en un reino donde las fuerzas del destino parecían converger hacia un punto crítico. El reino de Vesperia era un lugar marcado por el equilibrio frágil entre la luz y la oscuridad. Aquí, Ferro y Leona descubrieron una antigua profecía que hablaba de la redención final, un evento cósmico que determinaría el destino del mundo entero. Al llegar a Vesperia, fueron recibidos por los sabios del reino, guardianes de la profecía y custodios de secretos ancestrales. Los sabios les contaron sobre la Puerta de la Redención, un portal místico que solo se abriría con la presencia del elegido por el sol en el momento adecuado. Decididos a cumplir con su destino, Ferro y Leona se adentraron en las tierras de Crepúsculo, donde la puerta hacia la redención final aguardaba en lo más profundo de una montaña sagrada. En su camino hacia la montaña, Ferro y Leona enfrentaron pruebas finales que desafiaron su fuerza y determinación. Criaturas ancestrales y guardianes espirituales se interpusieron en su camino, poniendo a prueba su capacidad para resistir la tentación y mantener la luz del sol dentro de sus corazones. Finalmente,
llegaron al umbral de la redención final, donde la puerta de la redención brillaba con una luz divina. Ferro y Leona se prepararon para el momento culminante de su viaje, sabiendo que el destino del mundo descansaba en sus manos. La puerta se abrió con un resplandor radiante, revelando un plano de existencia más allá de la comprensión humana. Ferro y Leona cruzaron el umbral juntos, adentrándose en un reino de luz pura donde la verdad absoluta aguardaba. En el centro de este reino celestial, encontraron al Sol primordial, una entidad de poder cósmico que irradiaba una luz dorada que abarcaba todo el universo. El Sol primordial les habló con una voz serena y resonante, revelando los secretos del destino y la redención. Ferro, Leona, dijo el Sol primordial, han superado las pruebas y desafíos que les he puesto. Su valentía y determinación han demostrado ser dignas del título de elegidos por el Sol. El Sol primordial les reveló el propósito final de su viaje: restaurar el equilibrio cósmico y proteger el tejido del destino de las fuerzas oscuras que amenazaban con desestabilizarlo. Con la promesa de su guía eterna, Ferro y Leona regresaron al reino terrenal, sabiendo que su misión nunca terminaría. Cada vida, cada desafío y cada victoria los acercaba más al corazón del Sol y al propósito último de su existencia. Así concluyó el umbral de la redención en la octava vida de Ferro, el guerrero solar. Su legado perduraría en las páginas del tiempo, una historia de valentía y redención que inspiraría a generaciones futuras a abrazar la luz en la oscuridad. Después de cruzar el umbral de la redención y recibir la bendición del Sol primordial, Ferro y Leona regresaron al reino terrenal con una comprensión renovada de su propósito y destino. En su novena y última vida como el elegido por el Sol, se prepararon para enfrentar el desafío final que sellaría su legado. El reino en el que se encontraban ahora era un lugar transformado por la luz que irradiaba de su ser. Las sombras se disipaban ante su presencia, y la gente vivía en paz y armonía, recordando las hazañas del guerrero solar. Sin embargo, un nuevo mal se estaba gestando en los confines más oscuros del mundo. Una entidad oscura y sin forma, conocida como la esencia del vacío, amenazaba con devorar toda la existencia, sumiendo al mundo en un abismo eterno. Ferro y Leona fueron convocados por los líderes de las tierras, quienes les contaron sobre la nueva amenaza que se cernía sobre ellos. Con determinación en sus corazones, Ferro y Leona aceptaron el desafío final, sabiendo que esta batalla determinaría el destino del mundo. Enfrentaron a la esencia del vacío en una confrontación titánica, donde la oscuridad y la luz chocaron en un duelo épico. Ferro canalizó todo el poder del Sol en su espada ancestral, mientras Leona desafió a la oscuridad con su feroz determinación. La batalla fue intensa y desgarradora. La esencia del vacío lanzaba sombras insondables y corrientes de desesperación, pero Ferro y Leona se mantuvieron firmes, luchando por la luz y la esperanza. En un momento crítico, cuando parecía que la oscuridad amenazaba con consumirlos, Ferro invocó la esencia misma del Sol primordial que había conocido en el reino celestial. Una luz deslumbrante envolvió su espada, y con un golpe final, Ferro desató un torrente de energía solar que dispersó la esencia del vacío para siempre. El mundo fue salvado una vez más gracias al valor y la dedicación de Ferro y Leona. La gente del reino los aclamó como héroes legendarios, cuyos nombres serían recordados por generaciones venideras. Con la paz restaurada y la oscuridad vencida, Ferro y Leona contemplaron el horizonte con gratitud y humildad. Sabían que su viaje había llegado a su fin, pero su legado viviría en los corazones de todos aquellos a quienes habían protegido. Bajo el sol radiante, Ferro y Leona se despidieron, sabiendo que sus almas ahora descansarían en paz, unidas por la luz eterna del Sol y la fortaleza de su espíritu. Así concluyó la historia del guerrero solar, cuyo coraje y sacrificio iluminaron un mundo sumido en la oscuridad. Su legado perduraría como un faro de esperanza para todos aquellos que buscaran la verdad y la redención en tiempos de adversidad.